El artículo número 11. Esta noche vamos a desarrollar un área sumamente clave. Leo, si estás por ahí, por favor, por mucha atención, porque este artículo 11 es sobre la justificación. Los 39 artículos de la fe responde a la pregunta que nos hemos hecho ya hace un tiempo atrás, que nos seguimos haciendo permanentemente, es ¿en qué creemos? ¿Qué es lo que da sustento a nuestra fe? ¿Cuáles son los aspectos que nos permiten responder a esta pregunta ante nosotros mismos y ante los demás también sobre el contenido de nuestra fe? Ciertamente estos artículos son como un sumario, como un resumen de lo que nosotros creemos, y cada uno de ellos, sin duda, y ya lo hemos permanentemente, lo hemos planteado así, se basan en la palabra de Dios. O sea, cualquier cosa que nosotros estemos planteando debe estar siendo eh, comparada, debe estar siendo probada por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque creemos primero en la primacía de las Escrituras. En segundo lugar, creemos que el mensaje de las Escrituras, de la palabra de Dios, es uno solo, es un solo mensaje completo. Además de eso, la palabra de Dios es suficientemente clara, se explica a sí misma. Y en cuarto lugar, las Escrituras son suficientes para llegar a la fe en la persona de Cristo. Ya inmediatamente diciendo esto último, nos plantea y nos ayuda a avanzar en el artículo número 11. ¿Cuál es este artículo número 11? Es acerca de la justificación del hombre. ¿Y qué es lo que dice puntual y específicamente este artículo de los 39 artículos, el número 11? Dice: nosotros somos tenidos por justos delante de Dios solamente por el mérito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por la fe y no por nuestras obras o merecimientos. Esto es lo medular. Por lo cual es doctrina, o enseñanza muy saludable y llena de consuelo. Noten esto, por favor: llena de consuelo, que somos justificados solamente por la fe, como más largamente se expresa en la homilía de la justificación, en la explicación sobre la justificación, que es lo que vamos a ver esta noche. ¿Okay? Ese es el artículo, vamos a volver a él, pero en resumen es lo que nos va a orientar a tratar esta temática esta noche. 4 textos van a ser sumamente claves y un quinto texto que lo vamos a estudiar en profundidad, o por lo menos vamos a avanzar en ello, al menos en la mitad de ese texto de esta noche. ¿Cuáles son estos textos? Y me gustaría, por favor, que cada uno de ustedes pudiese, Pauli, no sé si puedes buscar, por favor, el texto de Romanos, capítulo 1, versículo 16 al 19. Romanos, capítulo Ok. 1, versículos 16 a 19. Perfecto. Fiore, si tú puedes buscar Romanos en el capítulo 4, versículos 10 al 23. Romanos capítulo 4, versículos 10 al 23. En tanto que Stella, si puedes buscar, por favor, Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículos 15 al 21. Gálatas 2, 15 al 21. Y finalmente, el único hombre lector esta noche, Mateo, si puedes buscar, por favor, Colosenses, capítulo 1, versículos 21 al 23. ¿Ok? Entonces, por favor, en ese orden, si pueden ir leyendo cada uno de los textos que vamos a estudiar, o que vamos a tener como base esta noche. Pero, ya, Romanos 1 del 16 al 19. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Muchas gracias.
Perfecto. Por favor, Fiore, el capítulo 4 de Ujú. Romanos. Romanos 4, versículos del 10 al 23. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Ok, muchas gracias, Fiore. Estela, por favor, con Gálatas, capítulo 2. Del 15 al 21. Dice así: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si, buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo, porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor, pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Ok, Mateo, por favor. Dice así. Colosenses 1 del 21 al 23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os has reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Muchas gracias. No sé si notaron algo.
cada uno de estos 4 textos tiene un enfoque bien particular y hay que definirlos. El primero, el texto de Romanos, nos habla de la justicia de Dios, por cierto, y también menciona al justo. De hecho, es más, habla del justo. ¿Recuerdan ese texto que dice, la oración del justo puede mucho? De este texto que nosotros acabamos de escuchar en Romanos 1, sobre la justicia de Dios y la definición de una persona como justo, 2 preguntas podrían surgir inmediatamente. Primero, ¿quién es justo? Y segundo, ¿hay de verdad alguien que sea justo? No las vamos a responder ahora. Simplemente van a quedar allí en el aire, ¿no? El segundo texto de Romanos capítulo 4 nos está hablando de la justicia de la fe. De hecho, menciona, y por cierto, esto es uno de los textos que menciona en Romanos capítulo 4 más sacados de su contexto, cuando menciona aquellas cosas que no son como si fueran. A partir de ahí se han hecho toda una serie de doctrinas o de enseñanzas sobre declaraciones, de decir cosas que no son como si fueran, cuando en realidad en el contexto está hablando de la persona de Dios, del creador ex nihilo, del que crea de la nada. Ahora, el enfoque de este texto no es sobre declaraciones o milagros, es la justicia de la fe. Ese es el enfoque del capítulo 4 de Romanos. El tercer texto, el texto de Gálatas capítulo 2, nos está hablando de la centralidad de Cristo y de su obra para la justicia de Dios. Y en el cuarto texto de Colosenses nos está hablando del efecto de todo ello en nosotros, en los hijos de Dios. Estos son los enfoques que cada uno de esos textos tiene. A partir de allí, quiero hacer 3 preguntas y me gustaría que pudiésemos debatirlas, estas preguntas. Espero que puedan estar atentos, dispuestos y animados en poder plantear sus propias ideas sobre ello. ¿Cuáles son las 3 preguntas que tenemos para esta noche? Recuerden que cada uno de estos estudios tenemos algunas preguntas, lanzamos algunas preguntas un poco para dinamizar, pero también para partir de lo que nosotros mismos creemos. En base a todo lo que hemos leído, podríamos decir que el creer en Cristo nos hace mejores personas. Por favor, si pueden comentar, si pueden responder, si pueden dar su opinión, se los agradecería, pero para ello tienen que desmutear sus micrófonos. Yo creo que no nos hace mejores personas, ¿Ok? porque de una u otra forma la fe viene de Dios. Que nosotros podamos creer en Él es porque Él mismo nos dio esa capacidad, porque nos abrió nuestro entendimiento, nos permitió ver algo que antes no veíamos. Entonces no es algo nuestro, para nada. Es algo que viene, es un don de Dios, la fe al final del día. No es Ok. algo que nosotros podamos adquirir por nuestra fuerza, por ende no nos hace mejores personas para nada. Eso creo yo. Ok. Ya, perfecto. ¿Alguien está en desacuerdo con lo que nos está planteando Pauli? ¿O alguien sí ratifica eso y quizás quisiera complementarlo? No, yo estoy de acuerdo. Yo Ok, estoy de acuerdo con lo de Pauli. En realidad yo siempre pienso que cuando uno ve a una persona que tiene a Dios o que es cristiana, todo lo bueno que pueda haber en ella, en realidad es Dios obrando en ello, ¿me entiendes? Y todo lo malo que uno ve en ese cristiano, ese es uno. ok, ok. Ya, perfecto. O sea, lo bueno viene de él, lo malo es lo que aportamos Sí, o sea, nosotros. es de nosotros. ¿Ya? Ok. Ajá, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna opinión sobre esto? Puede ser divergente, alguien que no piense exactamente igual a eso o quiera complementar. Felipe dice, sí, nos debería hacer mejores personas como consecuencia natural, porque trae gloria a Dios por medio de las buenas obras, pero el propósito de la fe es nacer de nuevo. ¿Ok? ¿Alguien está de acuerdo con eso o quisiera complementar? ¿O en desacuerdo?
La hermana Estela quiere hablar. No, yo iba a Ok. decir algo parecido a lo que dijo Felipe, de que debería ser. Creer en Dios debería hacernos mejores personas. Ahora, sabemos que de dónde venimos, sabemos que el pecado mora siempre en nosotros, estamos siempre luchando con eso, pero yo creo que a eso nos llama Dios, a ser como su hijo. No siempre lo vamos a poder alcanzar a ser, pero debería. Ok. Ok. Yo ¿Alguien discrepo. más? A ver, por favor. Es que Leo tiene una frase y nadie está comiendo, ¿cierto? Porque voy a decir algo que es un poco asqueroso. Ya, por Manestela. Que Leo tiene una frase que dice de que al final del día somos todos guarenes, en el sentido que somos todos pecadores asquerosos que no merecíamos nada. Pero que Dios en su misericordia salva a algunos de esos guarenes, pero al final del día seguimos siéndolo. Que Dios nos lava, nos limpia, nos aparta, pero si nosotros nos apartamos un segundo, es como Él pone las buenas obras, Él hace las cosas y Él nos transforma y nos va a transformar hasta el día que Cristo venga. Eso es verdad, pero no sé si necesariamente nos va a hacer, comillas, mejores personas. De hecho, creo que por el contrario, nosotros somos más conscientes o deberíamos ser más conscientes de nuestro pecado. Entonces, eso como que, si estamos hablando de moralmente correcto, debería hacernos moralmente más correctos. Pero no nos hace mejores personas que el resto. Eso creo yo. Ok. Ok, perfecto. Bien, bien. ¿Alguien más? Dice nuestro hermano Vidal desde Santi Espíritu en Cuba. Creo que el propósito es poder, como hijo de Dios, mostrar la imagen de Jesucristo en nuestras vidas. ¿Qué opinan sobre eso? Estoy de acuerdo. La hermana Ok. Estela igual. Eso debería ser. Eso debería ser. Ok, perfecto. Debería ser. Vamos a la próxima pregunta. ¿Puede alguien, recuerden lo que los textos nos están hablando, ¿no? Nos están hablando de la justicia, del justo, de la justicia por la fe, de la centralidad de Cristo, del efecto de la justicia de Dios en nosotros. Entonces pregunta, ¿puede alguien ser pecador y justo al mismo tiempo? ¿O tiene que cambiar primero, llegar a ser bueno para ser justo? Ya, vamos a meternos otra vez Ser aquí. pecador y justo al mismo tiempo. Yo creo que existe una dualidad en el ser humano, ¿ah? De que por un lado se nos imputa la justicia de Dios, de Cristo, pero nosotros somos pecadores y seguimos pecando, pero somos pecadores redimidos, entonces es como una dualidad, porque lamentablemente, como dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces eso que quiero hacer, no hago. Quiero ser paciente, quiero ser mansa, pero no lo soy. Es una dualidad con la que creo que vamos a estar luchando hasta que Cristo venga, pero al mismo tiempo somos justos en Cristo. Es esta dualidad de lo que somos como en la realidad actualmente y esto que somos en Cristo, de que por Él somos justificados. Por Él Ok. podemos ser declarados justos, pero no de que nosotros dejemos de pecar, porque lamentablemente vamos a seguir pecando. Ok, entonces, se produce aquí, podríamos decir, una especie de paradoja. Somos, pero no somos. Estamos, pero no estamos. O sea, somos del mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero en realidad no estamos acá. Y ¿Se no produce dice... también esta paradoja? ¿Sí? Y lo que dices, me venía a la mente este versículo que dice que no hay justo ni aun uno. Ajá. ¿Es literal así el texto? ¿Hay que ver en el contexto o es literal cuando dice la palabra que no hay justo ni aun uno? Pero también por otro lado dice, más el justo por la fe vivirá. Ajá. Entonces... Ok. ¿Qué piensan sobre esto que está diciendo Fiore? Bien interesante, hay una ilustración sobre eso, pero a ver, ¿qué piensan ustedes sobre esto? Tantas dualidades. Wow. Está el sí, pero todavía no. No sé, es eso de que va a ocurrir en algún momento en la eternidad.
pero que aún estamos viviendo en este mundo. Entonces, sí, somos declarados justos y el justo por la fe vivirá, y es como, porque soy justo al creer en Cristo, y al ser justo soy salvo por creer en Cristo. Es como una ruedita. Pero el punto es de que soy justificado solo por creer en Cristo. O sea, mi punto es que aquí dice, o tiene que cambiar primero, en realidad no podemos cambiar primero. El otro día conversábamos de que en realidad estamos muertos antes de Cristo, muertos en nuestros delitos y pecados. Un muerto no puede hacer nada que sea bueno genuinamente, porque incluso lo bueno que haga va a ser con una condición del corazón pecaminosa. Por lo tanto, yo creo de que en realidad, es súper buena la pregunta de la Fiore, pero creo de que somos declarados justos, por eso el justo por la fe vivirá, hay como esa ruedita, pero si nos miramos sin Cristo, en verdad no hay justo. Como que por Cristo no, como que mirándonos bajo el lente de Cristo, el justo por la fe vive. Sin el lente de Cristo, son todos injustos. Necesitamos ser justificados. Ok, está bien, excelente. Bien, ¿alguien más sobre esto? Bueno, han planteado varias cosas y de esas surge la pregunta que, si bien la tenía preparada, es casi natural. ¿Por qué entonces, o lo es, reconfortante saber que no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos? ¿Nos reconforta eso o no? O en un contexto eventualmente podría ser preocupante. Yo aquí confesando mi pecado, soy una persona que lucha mucho con la meritocracia. Por lo tanto, al momento de pecar y querer volver a Cristo, casi que siento que tengo que sufrir una especie de penitencia, de orar, leer mi Biblia, escuchar algunos podcasts cristianos, alguna prédica, y después poder acercarme a Dios. Me cuesta luchar con esa idea. Y es algo con lo que tengo que luchar porque sé que no es así. Y ahí es donde tengo que confiar y como soltarme y reconfortarme en decir, no es por mí, es por Cristo. Pero al principio me cuesta, porque uno quiere, o sea, yo por lo menos, al luchar con esto, quiero hacer esto en mis fuerzas. Y luego de darme cuenta que no es en mis fuerzas y de tener que soltar el control, ahí pasa a ser reconfortante, porque yo digo, si fuera mi fuerza, yo no podría. Yo no podría. Y estaría constantemente queriendo hacer esta meritocracia para poder merecer algo que yo sé que nunca voy a dar la talla. Entonces, en lo personal, para mí eso es una lucha. El que esto sea efectivamente reconfortante y no querer luchar por la salvación, comillas, sino descansar en la obra completa de Cristo. De hecho, con el Leo nos regalaron unos polerones y nos mandaron a hacer el gusto que nosotros quisiéramos. Y le pusimos de Telestai, que es consumado es, porque para nosotros es un recordatorio súper importante de que todo fue consumado en la cruz, de que no depende de nosotros. No quiere decir que vamos a pecar deliberadamente, pero sino de que en el momento de pecar podamos venir al trono de la gracia y saber de que fue consumado en la cruz. Pero esa es mi lucha, acabo de contarle, a producto de la pregunta. Para mí es reconfortante, porque me libera de estrés. Me libera de creer pensar, como decía Pauli, que tengo que hacer 1.000.000 de cosas para ganar ese favor de perdón, de justificación, y al final, como ella lo decía, me lleva a poder ser consciente de que no se trata de cuántas cosas yo pueda hacer o de lo que yo pueda o no pueda hacer, sino que se trata de lo que Dios puede hacer. Y al final la gloria es para Él, es lo que Él puede hacer, ¿no? Entonces sí me libera a mí de estrés y me enseña, me recuerda que el primer lugar lo tiene que tener Dios por eso, porque se trata de Él, ¿no? De lo que Él puede darme, proporcionarme, brindarme, que otra persona no lo puede hacer. Es Él. Ok. ¿Alguien más quiere complementar? ¿Alguien que no esté de acuerdo eventualmente? Ok. Vamos a lo medular de esta noche. ¿Qué es la justificación? Luego de eso,
Y seguramente, dado, para que podamos masticarlo bien, vamos a... no va a ser muy largo, siempre digo lo mismo, voy a intentar de que no sea muy largo para darnos tiempo durante la semana de masticar lo que vamos a decir esta noche en términos de lo medular de sobre qué es la justificación. Y si el Señor lo permite, la próxima semana vamos a ir a un texto de Romanos donde vamos a analizar 4 aspectos fundamentales de la justificación. 1 es la gracia del Padre. 2, la redención del Hijo. 3, la fe del Espíritu. Y 4, como resultado, la justificación del pecador. ¿Ok? Eso lo vamos a ver, espero, la próxima semana. Ahora, vamos a tratar de responder esta pregunta de la manera más sencilla posible, no profunda, pero sí sencilla. ¿Qué es justificar? Para poder responder a qué es la justificación desde la perspectiva de la Biblia. En muy pocas palabras, justificar es declarar justo. Es lo que Pauli hace un ratito atrás mencionó, es la imputación. Ustedes no sé si conocen un término, en Chile era un término legal que era el término putativo. Putativo era un término legal que indicaba a alguien que es tenido como tal. Por ejemplo, un hijo putativo era alguien que no era un hijo, pero sí era considerado como un hijo. En el campo se daba mucho que una persona, un matrimonio, recogía al hijo de un vecino, de alguna persona, un chiquitito que no tenía papás o era hijo de algún pariente, y lo criaban como si fuera un hijo. No sé si eso se daba en Perú. En Chile sí, se daba en el campo mucho. Y tenía casi todas las características, esa persona que era criada como un hijo, pasaba a ser un hijo, incluso muchas veces hasta con herencia, pero legalmente no tenía, digamos, derechos, pero se le traspasaban derechos eh, haciéndole o considerándole como tal sin serlo. El término imputar es poner en el centro de ese ser a alguien que no es como si fuera. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando de la imputación de la justicia de Dios, sí, me dice Fiore que es el mismo concepto que se maneja allá en Perú. Excelente, gracias Fiore. Cuando estamos hablando entonces de imputar justicia, es poner en el centro de alguien algo como si fuera sin serlo por sí mismo. Es hacerlo a uno justo con Dios, es considerarlo justo, no porque uno lo sea, sino porque Dios lo declara de esa manera. La justificación entonces es cuando Dios declara justo a aquellos que reciben a Cristo. Y era cierto lo que ustedes decían. La palabra de Dios, nos decía Fiore, y es cierto, nos dice que no hay ni siquiera un justo, ¿no es cierto? No hay ni uno que busque a Dios, ni siquiera un justo. Pero la palabra de Dios también nos dice que la oración del justo puede mucho. Y uno dice, bueno, pero ¿en qué quedamos? O sea, ¿hay o no hay? Efectivamente, no hay per se, por sí mismo, pero se imputa o se considera justo a alguien que por sí mismo no lo es, sino que recibe la justicia o se declara justo como si lo fuera. ¿A quiénes? A quienes reciben a Cristo. Entonces se le imputa la justicia de Cristo a una persona, basándose en que la justicia de Cristo es imputada a la cuenta de aquellos que lo reciben. ¿Se entiende? ¿Quién puede buscar, por favor, Segunda de Corintios? Recuerden, Segunda de Corintios, para quienes no lo sepan, lo tengan sumamente claro. Segunda de Corintios, capítulo 5, nos plantea la esencia de la tarea de la iglesia, ¿ok? Que es la reconciliación. Pero noten, por favor, alguien puede leerlo, buscarlo, lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Alguien se lo puede leer, por favor. Dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hecho justicia de Dios en él.
¿Ok? ¿Qué es lo que hace Dios? Gracias, Paul. ¿Qué es lo que hace Dios? Imputa en Cristo una culpa que no le corresponde y en nosotros una justicia que no nos corresponde. ¿Ok? Aunque la justificación, como un principio, se encuentra a través de toda la Escritura, toda, el pasaje más claro que describe esa justificación en relación a los creyentes está nuevamente en Romanos, y seguramente el grupo de Romanos ya lo ha estudiado, Romanos capítulo 3. ¿Qué es lo que dice los versículos 21 al 26? Dice, pero ahora, aparte de la ley, ¿recuerdan los textos que estábamos hablando? Los 4 textos que vimos al principio, aquí es lo que nos dice Pablo. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea, se ha dado testimonio de ello. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Ok? Esto ya nos está diciendo algo. La justicia de Dios se derrama sobre aquellos en quienes han creído en Cristo. Y aquí nos dice después Pablo, porque no hay diferencia, porque todos pecaron y por lo tanto están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, o sea, en el lugar de, ¿por medio de qué? De la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. ¿De quiénes? Nuestros. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, nuevamente, a fin de qué? De que Él sea el justo y por lo tanto, entonces, Él, el que justifica al que es de la fe en Jesús. Este texto es un texto, pero que deberíamos conocerlo de memoria. ¿Por qué? Porque nos plantea elementos que son claves. La próxima semana, si el Señor lo permite, vamos a volver a ver estos 4 aspectos, porque allí aparece la gracia del Padre, de la cual partimos. O sea, no podemos hablar de la justicia de Dios y de la pecaminosidad del hombre sin partir de reconocer a Dios. Luego la obra de Cristo, luego la acción del Espíritu Santo en un proceso de santificación y, por cierto, la justificación final que es hacia el pecador. Entonces, somos justificados, o sea, somos declarados justos en el momento de nuestra salvación, ¿no es cierto? Cuando Dios imputa su justicia porque nosotros hemos hecho una sola cosa. Respondiendo a lo que Él ha hecho por su gracia, hemos respondido poniendo nuestra fe en Cristo. La justificación no nos hace justos, sino que nos declara justos por parte de Dios. No es una obra nuestra. Nuestra justificación procede de poner nuestra fe en la obra consumada de Jesús en la cruz. Su sacrificio es el que cubre nuestro pecado, ni siquiera nuestra fe. ¿Se entiende? Es su sacrificio que cubre nuestro pecado, permitiendo que a través de él Dios nos vea como perfectos y sin culpa. O sea, cuando Dios nos ve, no ve a Andrés, ve a Andrés cubierto con la sangre de Cristo. Porque yo soy creyente en Cristo y ustedes también, Dios entonces ve la propia justicia de Cristo cuando nos mira y ya entonces no nos ve a nosotros, nos ve cubierto, nos ve empapados con esa sangre, nos ve no como somos, sino como llegamos a ser en Cristo. ¿Recuerdan esa frase? Con la ayuda de Dios llegaré a ser yo mismo. Bueno, eso satisface las demandas de la perfección de Dios. ¿Por qué? Porque Dios demanda perfección. En nosotros no hay perfección. No hay ni siquiera, ya lo vimos la semana pasada, ni una sola obra buena que pudiésemos presentar a Dios. No existe perfección en nosotros. Las demandas de la perfección de Dios es imposible por nosotros mismos encontrarlas en nosotros. Entonces, de esta manera, lo que hace Dios es declarar, decir que somos justos.
No mintiendo, sino porque Él nos está justificando. Ahora, Romanos en el capítulo 5 lo resume de esta manera. En versículos 18 y 19 dice, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Y eso lo vimos la semana pasada con Adán. Pero de la misma manera, por la justicia de uno, esto es Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, recuerda lo que veíamos la semana pasada, es pecado original, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de Cristo, una obediencia perfecta que lo llevó a la muerte y muerte en la cruz, por esa obediencia y por esa obra nosotros somos considerados justos. Cuando Cristo está en la cruz y dice, Elí, Elí, lama sabachthani, Señor, ¿por qué me has abandonado? Lo que está en el momento Cristo experimentando en la cruz es la maldición de Dios en nuestro lugar. Dios le da vuelta a la espalda. ¿Recuerdan ustedes cuál es la bendición sacerdotal? Dios te bendiga, tenga misericordia de ti, haga resplandecer su rostro sobre ti, o sea, te mire. Pero dice la palabra de Dios que aquel que es colgado en un madero es maldito de Dios. Dios da vuelta la espalda a esa persona, la maldice porque le da vuelta la espalda y esa maldición recayó en uno, en Cristo, pero en ese lugar deberíamos estar nosotros. Entonces somos justificados porque hemos puesto por la fe nuestros ojos en Cristo y Dios entonces nos dice, bueno, ahora tienen paz para conmigo por medio de la obra de Cristo en la cruz. Ahora bien, cuando Dios nos justifica, parte de un elemento clave. Nos justifica porque primero nos salva, ¿ok? Nos declara justo porque nos está salvando. ¿Y salvando de qué? O si ustedes lo quieren, salvando de quién. Dios nos salva de Él mismo, porque es un Dios justo. Y en su justicia, ante nuestro pecado, la paga del pecado es la muerte, y eso es lo que nosotros deberíamos haber recibido. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. O sea, lo que nos da es todo lo contrario. Nos declara justo en un acto de gracia divina, o sea, nos da todo lo contrario de lo que merecemos. Es por lo tanto por la justificación que la paz de Dios reina en nuestras vidas. Es por el hecho de la justificación que los creyentes podemos tener entonces la seguridad de la salvación. Es el hecho de la justificación lo que permite que Dios inicie entonces de manera posterior y continua el proceso de la santificación. El proceso de la santificación es ese proceso de Dios haciendo realidad en nosotros lo que ya somos en términos de posición. Y es lo que decía Vidal en el chat de WhatsApp. Lo que estaba diciendo él, ¿no es cierto?, es que nos llama, nos demanda a ser como Cristo, no por nosotros mismos. El propósito es poder, como hijos de Dios, mostrar la imagen de Cristo. Sí, en ese sentido nos hace mejores, no por nosotros, sino por estar en Cristo. ¿Ok?